La risa del millonario resonó en toda la sala. ¿Curarme por $1.000.000? Dijo burlándose. Si alguien aquí puede hacerlo, el dinero es suyo. Nadie respondió. La habitación estaba llena de médicos, enfermeras, asistentes personales y algunos de los especialistas más caros del país. Todos habían intentado lo mismo durante meses, y todos habían fracasado. En el centro de la sala, sentado en una silla de ruedas de cuero negro, estaba Richard Callahan, uno de los empresarios más ricos de la ciudad. Tenía poder, tenía dinero, tenía influencia, pero había algo que ni todo su dinero había podido comprar: su salud. Durante casi un año, Richard había sufrido un dolor extraño que ningún médico podía explicar. Era un dolor que comenzaba en su espalda y subía lentamente hasta su cuello, como si algo estuviera atrapado dentro de su cuerpo. Había visitado hospitales privados en Nueva York, clínicas de lujo en Suiza y consultado a los mejores neurólogos del país. Nada. Cientos de pruebas, miles de diagnósticos diferentes y ninguna cura. La frustración lo había convertido en un hombre aún más arrogante de lo que ya era. Por eso, esa mañana, decidió convertir su sufrimiento en un espectáculo. $1.000.000, repitió levantando la voz, para cualquiera que pueda quitarme este dolor ahora mismo. Los médicos intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos, el doctor Martin Blake, aclaró la garganta. Señor Callahan, su condición es compleja. Necesitamos más estudios. He pagado suficientes estudios, interrumpió Richard, golpeando el reposabrazos de su silla. Lo que necesito es alguien que sepa lo que está haciendo. El silencio volvió a llenar la sala. Nadie quería arriesgar su reputación. Nadie quería fracasar frente a un millonario impaciente. Pero en ese momento, una pequeña voz habló desde la entrada. Yo puedo hacerlo. Las cabezas se giraron al mismo tiempo. De pie, en la entrada, estaba un niño negro de unos 12 años, con ropa sencilla y una mochila vieja colgando de un hombro. Algunos médicos fruncieron el ceño. Otros simplemente se rieron. «Esto no es un hospital público, chico», dijo uno de los asistentes. «Sal de aquí». Pero el niño no se movió. Sus ojos estaban fijos en Richard. «Dijiste que pagarías $1.000.000 si alguien te curaba», dijo con calma. «Yo puedo hacerlo». La sala estalló en risas. Richard se inclinó hacia atrás en su silla, divertido. «Esto sí que es nuevo. Un niño doctor». «No soy doctor», respondió el chico, «pero sé qué te pasa». Las risas se apagaron poco a poco. Richard levantó una ceja. «¿Así?», dijo con una sonrisa arrogante. «Entonces dime, ¿qué tengo?». El niño caminó lentamente hacia el centro de la sala. Cada paso que daba hacía que los médicos lo miraran con más incredulidad. Cuando llegó frente a Richard, lo observó durante unos segundos. No tocó ningún equipo médico. No hizo análisis. No hizo preguntas. Solo lo miró. Luego habló. «No estás enfermo», dijo. La habitación volvió a llenarse de murmullos. El doctor Blake frunció el ceño. «Eso es absurdo. Tiene síntomas claros». Pero el niño negó con la cabeza. «No», dijo con seguridad. «Lo que tiene es algo atrapado». Richard dejó de sonreír. «¿Algo atrapado?», repitió lentamente. El niño asintió. «Algo que empezó 11 meses atrás». La expresión de Richard cambió por primera vez, porque exactamente 11 meses atrás había comenzado su dolor. Los médicos se miraron entre sí. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Richard, ahora serio. El niño señaló su cuello. «Porque está aquí». Y antes de que alguien pudiera reaccionar, el niño levantó su mano. Tocó suavemente un punto específico detrás de la oreja de Richard. Solo un toque, nada más. Y entonces, el millonario gritó. No de dolor, sino de sorpresa. Su cuerpo se sacudió y de repente su respiración cambió. El dolor que lo había perseguido durante casi un año desapareció, completamente. Richard se quedó congelado. Movió suavemente el cuello, luego la espalda, luego los hombros. Sus ojos se abrieron de par en par. «No», susurró. Toda la sala quedó en silencio. Los médicos miraban sin entender. Richard se levantó lentamente de su silla. Sin dolor, sin dificultad, sin nada.
El niño tomó su mochila. «Listo», dijo tranquilamente. «Ya estás curado». Richard lo miró como si estuviera viendo un fantasma. ¿Qué hiciste? El niño se encogió de hombros. «Solo liberé el nervio que estaba atrapado». Richard respiró profundamente. Era la primera vez en 11 meses que podía hacerlo sin ese dolor insoportable. Pero entonces algo cruzó por su mente. Algo que hizo que sus ojos se entreestrecharan. Miró al niño con una mezcla de curiosidad y sospecha. «Espera», dijo lentamente. El niño se detuvo. ¿Sí? Richard lo miró fijamente. «Si era tan fácil», dijo, «¿por qué ninguno de los mejores médicos del país pudo hacerlo?» El niño sonrió. Una sonrisa tranquila. Pero había algo extraño en ella. Algo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Richard. Porque la respuesta del niño cambiaría todo. Porque, dijo suavemente, ellos estaban buscando una enfermedad, y tú estabas escondiendo la verdad. La sala entera quedó en silencio, y por primera vez, Richard Callahan sintió miedo. El silencio en la sala era tan pesado que parecía que nadie se atrevía ni siquiera a respirar. Richard Callahan seguía de pie, mirando al niño como si tratara de descifrar un enigma imposible. «¿Qué quisiste decir con eso?», preguntó finalmente, con una voz más baja de lo normal. El niño se giró lentamente. Sus ojos eran tranquilos, demasiado tranquilos para alguien de su edad. «Dije la verdad», respondió. «Los médicos buscaban una enfermedad, pero tu problema no empezó en tu cuerpo». Algunos médicos se miraron entre sí. El doctor Blake dio un paso adelante. «Esto es ridículo», dijo. «Señor Callahan, su dolor fue causado por una compresión nerviosa claramente identificada en sus estudios». El niño negó con la cabeza. «No». Se acercó nuevamente. La compresión apareció después. Richard sintió un pequeño nudo en el estómago. «¿Después de qué?», preguntó. El niño lo miró fijamente. «Después de lo que pasó hace 11 meses». Las palabras golpearon a Richard como un martillo. Porque 11 meses atrás, había ocurrido algo que él había intentado borrar de su memoria. Algo que nadie en esa sala sabía. O al menos, eso creía. «No sé de qué hablas», dijo rápidamente, pero su voz no sonó convincente. El niño lo observó unos segundos más. Luego habló. Era de noche. Richard dejó de respirar por un segundo. «Estabas en tu coche». Los dedos del millonario se tensaron. Llovía fuerte. El doctor Blake frunció el ceño. «¿Qué es todo esto?». Pero el niño continuó. «Ibas demasiado rápido». El corazón de Richard comenzó a latir con fuerza. Y entonces, el niño hizo una pausa. Toda la sala parecía atrapada en ese momento. Alguien apareció en la carretera. Los ojos de Richard se abrieron. «Basta», dijo de repente. Pero el niño no se detuvo. Un niño. El silencio se volvió absoluto. Un niño que cruzaba la calle. La respiración de Richard se volvió irregular. Nadie en esa sala entendía lo que estaba pasando. Pero Richard sí. Porque ese recuerdo lo perseguía cada noche. Hace 11 meses, después de una fiesta de negocios, había conducido demasiado rápido por una calle oscura. Y entonces, alguien había aparecido frente a su coche. Había frenado demasiado tarde. El golpe no había sido fuerte, pero el niño había caído al suelo. Richard había salido del coche, mirando alrededor desesperadamente. La calle estaba vacía. El niño estaba inconsciente, pero respiraba. Richard sintió pánico. Si alguien lo veía, su reputación estaría acabada. Su imperio podría derrumbarse. Entonces, hizo lo impensable. Dejó algo de dinero en el suelo y se marchó. Nunca supo qué había pasado después. Nunca volvió a buscar al niño. Pero desde ese día, había comenzado el dolor. Primero leve, luego insoportable. Y ahora, 11 meses después, ese mismo recuerdo estaba siendo contado frente a todos. Richard miró al niño frente a él. «¿Tú?», susurró. El niño inclinó levemente la cabeza. «Sí». La voz de Richard tembló.
¿Cómo sabes eso? El niño abrió su mochila lentamente, sacó algo pequeño y lo levantó para que todos pudieran verlo. Era un pequeño coche de juguete rojo, rayado, con una rueda ligeramente doblada. Los ojos de Richard se llenaron de horror. Recordaba ese juguete. Estaba tirado en la carretera esa noche. El niño lo sostuvo entre sus manos. Estaba en mi bolsillo, dijo con calma. Cuando tu coche me golpeó. La sala entera se quedó paralizada. Los médicos miraban a Richard, completamente confundidos. Pero Richard ya sabía la verdad. No, susurró. El niño dio un paso más cerca. Sí. El millonario retrocedió. Eso no puede ser. Hace 11 meses, continuó el niño, me dejaste en la carretera. La voz del niño no tenía odio, ni rabia, solo una calma inquietante. ¿Sabes quién me encontró? Richard negó lentamente. Mi abuelo, dijo el niño. Él me enseñó todo lo que sé sobre el cuerpo humano. Los médicos se miraron sorprendidos. El doctor Blake habló. ¿Tu abuelo es médico? El niño negó con una pequeña sonrisa. No, es curandero tradicional. Richard sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. El niño continuó. Cuando me desperté después del accidente, mi abuelo dijo algo extraño. Se detuvo un segundo. Dijo que el hombre que me golpeó algún día necesitaría ayuda, y que yo sería el único capaz de dársela. Richard tragó saliva. Eso es imposible. El niño se acercó aún más. Ahora estaba a menos de 1 metro. No vine por el dinero, dijo. Richard lo miró fijamente. Entonces, ¿por qué viniste? El niño guardó el coche de juguete en su mochila. Luego levantó la mirada y lo que dijo después hizo que un escalofrío recorriera toda la sala. Porque mi abuelo también dijo otra cosa. Richard sintió que su corazón golpeaba contra su pecho. ¿Qué cosa? El niño respondió lentamente. Que después de curarte, tú tendrías que enfrentar la verdad. El millonario frunció el ceño. ¿Qué verdad? El niño sostuvo su mirada y dijo algo que nadie esperaba. Que yo no soy el único que estaba en esa carretera esa noche. El corazón de Richard casi se detuvo. Había alguien más, continuó el niño. Alguien que vio todo. Richard sintió un frío recorrer su espalda. ¿Quién? El niño miró hacia la puerta del hospital. Una sonrisa leve apareció en su rostro. Mi abuelo. En ese mismo instante, la puerta de la sala se abrió lentamente, y un anciano entró caminando con calma. Pero cuando Richard vio su rostro, su sangre se congeló, porque él lo recordaba. Ese hombre estaba de pie al otro lado de la calle aquella noche, observando todo, y ahora estaba aquí, 11 meses después, y su expresión decía algo muy claro. La verdad estaba a punto de salir a la luz. La puerta se cerró lentamente detrás del anciano. El sonido del clic resonó en la sala como si fuera un disparo. Nadie habló. Los médicos miraban confundidos. Los asistentes no entendían lo que estaba pasando. Pero Richard Callahan sí. Sus ojos estaban clavados en el anciano. Tú, susurró con voz temblorosa. El hombre caminó lentamente hacia el centro de la sala. Cada paso era tranquilo, firme, como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. Su rostro estaba lleno de arrugas, pero sus ojos eran increíblemente agudos. «Hola, señor Callahan», dijo con una voz profunda y calmada. Richard tragó saliva. «Yo... te recuerdo». El anciano asintió. «Lo sé». El niño se colocó junto a él. «Este es mi abuelo, Samuel». Uno de los médicos frunció el ceño. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el doctor Blake. «Esto es un hospital, no una sala de confesiones». Samuel lo miró con calma. «A veces, los hospitales también curan cosas que no aparecen en los análisis». Luego volvió a mirar a Richard. «Han pasado 11 meses». Richard no respondió. Su mente estaba atrapada en aquella noche. La lluvia, la carretera vacía, el sonido del golpe, el niño en el suelo, y ese hombre, de pie al otro lado de la calle, observándolo. «Pensé que no me habías visto»,
dijo Richard finalmente. Samuel sonrió levemente. Te vi todo el tiempo. Un murmullo recorrió la sala. El doctor Blake miró a Richard con sorpresa. ¿De qué están hablando? Pero nadie respondió. Samuel continuó. Vi cómo tu coche golpeó a mi nieto. Richard cerró los ojos por un segundo. Fue un accidente. Lo sé, dijo Samuel. Pero lo que hiciste después, eso no fue un accidente. Las palabras cayeron como piedras. Richard sintió que el peso de 11 meses de culpa volvía a caer sobre sus hombros. Entré corriendo a la calle, continuó Samuel, pero cuando llegué, miré hacia arriba, y tu coche ya se estaba alejando. La sala estaba completamente en silencio. El anciano suspiró. En el suelo encontré dos cosas. Levantó dos dedos. A mi nieto y un fajo de dinero. Los médicos intercambiaron miradas incómodas. Richard bajó la mirada. No sabía qué hacer, murmuró. Samuel lo miró fijamente. Sí sabías. El niño permaneció en silencio, observando todo. Mi nieto estuvo inconsciente durante horas, continuó el anciano. Pensé que lo perdería. Richard levantó la mirada lentamente. ¿Pero sobrevivió? Samuel puso una mano en el hombro del niño. Sí, porque el destino tenía otros planes. El doctor Blake cruzó los brazos confundido. Esto no explica cómo el niño curó su problema nervioso. Samuel sonrió. Claro que lo explica. Todos lo miraron. El cuerpo humano es extraño, continuó el anciano. Cuando la mente carga una culpa demasiado grande, el cuerpo empieza a hablar. Richard sintió un escalofrío. Samuel señaló su cuello. Ese nervio atrapado no apareció por casualidad. El millonario tragó saliva. Entonces, dices que mi dolor... Samuel terminó la frase. Era tu conciencia. El silencio se volvió más profundo. El doctor Blake negó la cabeza. Eso no es ciencia. Samuel lo miró. No todo lo que es real aparece en un escáner. Richard se llevó lentamente la mano al cuello. Entonces, ¿el niño me curó? Samuel asintió. Sí. Richard miró al niño. ¿Cómo supiste exactamente dónde tocar? El niño dudó unos segundos. Luego respondió. Porque mi abuelo me enseñó algo. El cuerpo guarda memoria. Los médicos parecían cada vez más desconcertados, pero Samuel no había terminado. Aunque, dijo lentamente, esa no es la verdad. Richard levantó la cabeza. ¿Qué quieres decir? El anciano lo miró fijamente. Mi nieto no vino aquí solo para curarte. El corazón de Richard volvió a latir con fuerza. Entonces, ¿por qué? Samuel respiró profundamente. Aquella noche, no solo ocurrió el accidente. Richard frunció el ceño. ¿Qué? El anciano sacó algo del bolsillo de su abrigo. Un pequeño dispositivo negro. Los ojos de Richard se abrieron de par en par. Eso es... Samuel levantó el objeto. Una cámara de seguridad portátil. Un murmullo recorrió la sala. Samuel continuó. Aquella noche yo estaba instalando cámaras en mi tienda cuando escuché el golpe. Richard sintió que la sangre abandonaba su rostro. ¿Y la cámara estaba grabando? El silencio se volvió aterrador. Tengo todo, dijo Samuel. El accidente. El momento en que bajaste del coche. El momento en que dejaste el dinero. Y el momento en que huiste. Richard sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer lentamente en su silla. No, susurró. El doctor Blake miró al anciano con sorpresa. Entonces, ¿por qué no fue a la policía? Samuel miró a su nieto. Luego respondió. Porque mi nieto me pidió que no lo hiciera. Todos miraron al niño. ¿Por qué? Preguntó Richard con voz débil. El niño lo observó. Su expresión era tranquila, pero lo que dijo después hizo que todos se quedaran completamente paralizados. Pero hoy, su voz se volvió firme. Hoy ya no tienes ese dolor. Richard levantó la mirada lentamente. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Samuel y su nieto intercambiaron una mirada, y el anciano dijo algo que nadie esperaba. Ahora, vas a cumplir tu promesa. Richard frunció el ceño. ¿La recompensa? Samuel negó la cabeza. No.
Señaló la puerta del hospital y dijo las palabras que cambiarían todo. «El $1.000.000 no es para nosotros». El niño sonrió ligeramente. «Es para alguien más». Richard sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Para quién?». El niño respondió con calma. «Para todos los niños que se quedaron sin ayuda porque alguien con dinero decidió huir». La sala quedó en silencio. Pero Samuel aún no había terminado, porque lo que dijo después iba a destruir la reputación del millonario para siempre. «Y si decides no hacerlo», levantó la pequeña cámara. «El mundo entero verá este video». La pequeña cámara negra brillaba bajo la luz blanca del hospital. Nadie en la sala se movía. Richard Callahan sentía que el aire se había vuelto pesado, como si el mundo entero estuviera esperando su respuesta. El anciano Samuel sostenía la cámara con calma. Su nieto estaba a su lado, observando en silencio. Y frente a ellos, un millonario acostumbrado a comprar cualquier solución con dinero. Pero esta vez, el dinero no era suficiente. Richard pasó una mano por su rostro. «Si ese video sale», murmuró, «mi vida se acabará». El doctor Blake habló con cautela. «Señor Callahan, si esto es cierto, lo mejor sería resolverlo legalmente». Pero Samuel negó con la cabeza. «Nosotros no vinimos aquí por venganza». Richard levantó la mirada. «Entonces, ¿qué quieren?». El niño respondió con calma. «Que hagas lo correcto». Richard miró al suelo. Durante 11 meses había intentado ignorar ese recuerdo. Había comprado silencio. Había comprado distracciones. Había comprado médicos. Pero nunca había comprado perdón. Y ahora entendía algo que jamás había considerado. El dolor que lo había atormentado todo ese tiempo no era solo físico, era culpa. Levantó lentamente la mirada. «Dijiste que el $1.000.000 no es para ustedes». Samuel asintió. «No». «Entonces, ¿para quién?». El niño dio un paso adelante. «Para un hospital». Los médicos se miraron sorprendidos. «Un hospital para niños», continuó. «Para los que no tienen dinero». Richard parpadeó. «¿Eso es todo?». Samuel respondió. «No». Señaló la cámara. «También debes decir la verdad». Un escalofrío recorrió la espalda del millonario. «¿En público?». «Sí». El silencio llenó la sala. Richard pensó en su imperio empresarial, en sus socios, en los periódicos, en los titulares. Millonario huye tras atropellar a un niño. Su reputación desaparecería en un instante. Pero entonces miró al niño. Ese mismo niño al que había dejado en la carretera. Ese niño que ahora lo había curado. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó con voz ronca. El niño lo miró fijamente. «Porque mi abuelo dice que curar a alguien no siempre significa salvar su cuerpo». Richard frunció el ceño. «¿Qué significa entonces?». Samuel respondió. «A veces significa salvar su conciencia». La frase golpeó a Richard más fuerte que cualquier acusación. Se levantó lentamente de la silla. Caminó hacia el niño. Todos en la sala observaban. «Podrías haber destruido mi vida hace 11 meses», dijo Richard. Samuel respondió. «Sí, pero eso no habría cambiado quién eras». Richard miró al niño. «¿Y ahora? ¿Crees que puedo cambiar?». El niño lo observó durante unos segundos. Luego dijo algo simple. «Eso depende de ti». El silencio volvió. Richard respiró profundamente. Luego miró al Dr. Blake. «Llame a mi abogado». Todos se tensaron. Y también a la prensa. La sala quedó paralizada. «¿La prensa?», repitió el doctor. Richard asintió. «Sí». Luego miró al niño. «Voy a decir la verdad». Samuel lo observó con atención. «¿Estás seguro?». Richard respondió con una voz que por primera vez no tenía arrogancia. 11 meses de dolor me enseñaron algo. Hizo una pausa. Vivir con la culpa es peor que enfrentar las consecuencias. El niño sonrió ligeramente. Pero entonces, Samuel levantó una mano. «Hay algo más que debes saber.
Richard lo miró. ¿Qué? El anciano sostuvo la cámara por un momento. Luego la apagó. Richard frunció el ceño. ¿Qué haces? Samuel sonrió. La cámara no estaba grabando. Toda la sala quedó en shock. ¿Qué? Dijo Richard. Samuel levantó el dispositivo. Está rota desde hace años. Los médicos se miraron confundidos. Richard parpadeó varias veces. ¿Entonces, no hay video? Samuel negó la cabeza. No. El millonario se quedó completamente inmóvil. Pero dijiste que... El niño terminó la frase. Era una prueba. Richard lo miró incrédulo. ¿Una prueba? Samuel asintió. Queríamos saber si dirías la verdad cuando nadie te obligaba. El silencio se volvió profundo. Richard sintió algo extraño en el pecho. Alivio, pero también vergüenza, porque durante unos segundos había pensado en negarlo todo. Había pensado en mentir, pero al final había elegido decir la verdad. Samuel sonrió. Ahora sabemos quién eres realmente. Richard respiró profundamente. ¿Entonces, no van a denunciarme? El niño respondió. No. Richard bajó la mirada. Aún así, voy a hacerlo. Samuel levantó una ceja. ¿El hospital? Richard asintió. No uno. Se giró hacia los médicos. 5. Todos se quedaron sin palabras. 5 hospitales infantiles, continuó, en barrios donde los niños no pueden pagar tratamiento. El niño lo miró sorprendido. ¿De verdad? Richard sonrió por primera vez sin arrogancia. Es lo mínimo que puedo hacer. Samuel lo observó con atención. Luego asintió lentamente. Entonces, tal vez, ese dolor realmente te curó. Richard miró al niño. No. Sacudió la cabeza. El que me curó fuiste tú. El niño sonrió. Y mientras salían del hospital, nadie en esa sala podía imaginar algo. Años después, los 5 hospitales infantiles construidos con ese dinero salvarían miles de vidas. Pero en la entrada del primero de ellos había una pequeña placa. No con el nombre del millonario, sino con una frase simple. A veces, la persona que menos esperas es la que puede cambiar tu vida.